Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Lunamic patrocina esta reacción, nos trae a Scandal con Kanoyo Wabe. Y bueno, esta canción dice que es una canción en solitario de Rina, de su álbum Mirror, un álbum bastante criticado por algunos experimentos musicales que llevaron a cabo. Dice Luna que para ella este álbum que salió en 2022 es un compendio de canciones que crearon en su mayoría durante el confinamiento. Así que, bueno, se nota algo diferente. Esto es un directo en el Scandal World Tour 2022. Así que nada, en París, en París. Así que muy bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Me ha gustado mucho cuando el bajo ha hecho presencia. Sí, Le ha dado mucho dinamismo, mucho otra dimensión, ¿no? Como más empaque. Canta muy bien, ¿verdad? sí, sí, Y canta siempre muy bien, decimos que es Rina. muy complicado el tocar la batería y cantar. Bueno, pues claro. A ver, Scandal es una banda que tiene un largo recorrido. Al principio se le veía como una banda juvenil y luego con los años se ha convertido en una de las referencias más sólidas del rock japonés. Así que, bueno, la traducción de el título sería algo así como Ella es una ola. Bueno, como vemos, no es una canción agresiva, sino que va de capturar a una mujer imposible de atrapar, alguien que brilla, se mueve, cambia y no se deja encerrar. Así que está bien. Bueno, recordemos, es una banda que lleva desde 2006. Es Sí, decir, sí, sí, que lleva son muy ya jóvenes, pero llevan 20 años. 20 años, sí, sí. Así Se dice que pronto, ¿eh? sí, sí, sí. Habitualmente está Haruna en la voz y la guitarra, Mami también que canta, eh, con la otra guitarra, Tomomi al bajo, Al y en este bajo, sí, caso sí. tenemos a Rina, que es la cantante principal en esta canción, ¿no? Así que a mí lo que me parece importante reseñar es que son 2 décadas, pero construyendo una identidad. Me parece un sonido maduro, elegante, personal. Es decir, que se ve que están construyendo algo que ya está como muy sólido. Sí, Así que me está gustando bastante, David, lo que estoy viendo hasta el momento. sí, sí. Además que es un concepto, como ha dicho Lunamic, Ujú. que era distinto a lo que hemos escuchado antes. Claro. De hecho, con la batería hace un trabajo que parece un sampler de Sí, electrónica, sí, sí, sí. ¿eh? Y dice, no, no, lo está haciendo con la batería. Claro, claro, claro. Así que está guay porque, claro, ahora normalmente, ¿no? El centro vocal es Aruna y aquí es Rina, toma el foco emocional y creativo.
Así que me parece muy bien. Venga, vamos a continuar y seguimos. La ambientación es chulísima. Sí, Para terminar, sí, con la letra, y ahora voy al conjunto instrumentalmente. Claro, no es que sea una narrativa en plan amor roto, sino es más bien una fascinación sensorial, ¿no? Habla del deseo, de la curiosidad, de la belleza fugaz, de querer comprender a alguien que precisamente resulta especial porque nunca puedes poseerlo del todo, ¿no? En cuanto al arreglo que está haciendo la banda, lo bonito de esta canción es que no intenta convertir la canción en un himno de rock, ¿no? Sino es diferente. Aquí va con matices, la guitarra crea como capas, reflejos, el bajo da sí, profundidad, la batería marca una corriente suave y la voz es como una línea melódica que se va moviendo sobre todo eso y la canción em, es una canción donde la técnica no está en mira cuánto sé tocar, sino en la construcción de la atmósfera, una atmósfera coherente. Y eso en una banda es signo de madurez. Así que, ajá. bueno, hay que saber cuándo se puede impactar más por clima que por fuerza. Así que eso yo creo que dice mucho de ellos como banda. Así que, muy bien, perfecto. Venga, luego hablamos un poquito ya de Rina como vocalista, ¿no? Su voz, analizando su voz. 「Muy chulo, sí, desde luego es diferente, David. Sí, sí, Ujú. pero está muy bien, la verdad que es Muy bien. muy discotequera al final. Sí, 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 sí. Oye, que Y hasta ese, aquí estuvo temas discotequeros, ¿eh? sí, sí, y ese efecto que tiene en el micro, en la voz, Ujú. que le da así como un eco, oye, le queda bien. Claro, wave, una ola, ¿vale? Una ola de sonido. Efectivamente. Bueno, pues, a ver, Rina como vocalista principal en esta canción ofrece una interpretación muy distinta a lo que la gente puede esperar de Scandal. No canta desde la potencia de una vocalista de rock, sino desde la sensibilidad más suave, más íntima, casi narrativa. No intenta dominar la canción, sino que la vive.
Y claro, eso encaja con la letra. Ella dice, ella es una ola, ¿no? Entonces no se presenta como algo agresivo, sino como algo eh, brillante, misterioso, difícil de atrapar. Técnicamente, aquí yo lo que veo es mucho trabajo de control de aire y mucha naturalidad a la hora de decir las frases. Sí, Aparte que, bueno, eh, es una interpretación que pide emoción. Tiene que sonar cercana, no puede ser plana, tiene que ser delicada, pero no frágil, tiene que ser ligera, pero con intención. Entonces, el equilibrio es lo complicado. Em, y lo ha hecho muy bien, sí, sí. sinceramente. Lo ha hecho muy bien, muy bien. Veo que tiene carisma. Así que, bueno, me gusta porque esto lo que hace es expandir el universo de Scandal y muestra una faceta más atmosférica, más madura, más sensorial. Y bueno, yo creo que tienen confianza suficiente como para mostrar un tema como este, una canción que, que, que hay que dejar que respire, que cada miembro de vez en cuando tome el centro creativo. Y bueno, me ha gustado mucho ya a nivel individual, aparte de Rina, ¿no? Que hemos dicho que el trabajo tanto con la batería como con la voz lo ha hecho genial, sino esos rasgueos de guitarra todo el tiempo ha estado súper bien, ¿vale? Es decir, no estamos ante un riff duro, ¿no? Sino más bien No, algo, como decíamos, ¿no? Es decir, algo que va añadiendo capas y entre todos se va tejiendo y hace ese sonido compacto, ¿no? Sí se ha notado mucho el bajo de Tomomi, eh, es más de porque, verdad, claro, porque su trabajo era casi no permitir que cayera la canción y que se volviera débil, sino que tenía que mantener la canción en movimiento, ¿no? No necesitaba sonar agresiva, pero sí necesitaba dar profundidad. Y es lo Efectivamente. que ha dado. Bueno, pues como siempre, Luna Mic nos trae cosas interesantes, Sí. así que muchísimas gracias. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.